Ley de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb fue un matemático, físico, ingeniero francés. Descubrió de manera matemática la ley de atracción entre dos cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. La ley de Coulomb dice así: la magnitud de la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. El carácter vectorial de esta ley queda expresado por esta ecuación. F, vector igual a K, la constante eléctrica, por el producto de las cargas Q1, Q2, sobre la distancia que las separa al cuadrado, por un vector unitario. Y en su carácter vectorial es F igual a K por la magnitud de las cargas Q1, Q2 sobre R al cuadrado. Esta constante eléctrica tiene la expresión de 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y esto es igual a 8.987.551.788 newton metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado, que se puede expresar en su forma notación científica 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Epsilon 0 por su lado, que es la permitividad del vacío, es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newton metro. Coulomb llegó a esta ley usando lo que ahora conocemos como una balanza de torsión. En esta balanza de torsión, él colocó una barra que de un lado tenía una carga y del otro lado un contrapeso, suspendida por una fibra, de la cual conocía su constante de torsión. Después colocó una carga móvil, la cual introducía por esta abertura, y como había cargado las dos, válgase la redundancia, las dos cargas de manera similar, entonces se consideraba que la magnitud de ellas era la misma y también del mismo signo, y entonces giraba el brazo horizontal y podía medir con la escala exterior el ángulo que giraba. Y con el ángulo y la constante de torsión podía saber qué fuerza es la que estaba aplicando. De esta forma llegó a la conclusión de su ley. Ejemplos. 1. Dos esferas muy pequeñas de 8.55 gramos, separadas una distancia de 15 centímetros entre sus centros, se cargan con números iguales de electrones en cada una de ellas. Si se ignoran todas las demás fuerzas, ¿cuántos electrones habría que agregar a cada esfera para que las dos se aceleraran a 25 veces g al ser liberadas? Y también se nos pregunta en qué dirección acelerarían. Entonces, cada una de las cargas es con la misma magnitud. O sea, magnitud de Q1 igual a magnitud de Q2. Y esto es igual a una magnitud común. Y esto va a ser igual a n veces la carga elemental, que es la carga elemental es la magnitud de la carga de un electrón. Entonces, por la segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente. Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa es de 8.55 gramos, que lo podemos expresar en kilogramos como 8.55 por 10 a la menos 3 kilogramos por 25 veces g, que es de 9.78 metros
sobre segundos al cuadrado. Por la ley de Coulomb tenemos lo siguiente, que la fuerza es igual a la constante K por el producto de las magnitudes de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Y esto es igual a K por Q cuadrada sobre R cuadrado igual a K por N por E al cuadrado sobre R cuadrado. Y aquí tenemos que F por R al cuadrado es igual a K por N al cuadrado por E al cuadrado, donde N es el número de electrones que se va a añadir a cada una de las esferas. De aquí despejamos a N, lo cual sería la raíz cuadrada de F R al cuadrado sobre K E al cuadrado. Entonces finalmente tenemos que N es igual a R sobre E por la raíz cuadrada de F sobre K. Y ahora hacemos la sustitución. Entonces tenemos que N es igual a 0.15 metros, que es R, sobre 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es el valor de la carga elemental, por la raíz de la fuerza que calculamos que es 2.09 newtons, sobre la constante eléctrica, cuyo valor es 8.99 por 10 a la menos, por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos que esto es igual a 1.43 por 10 a la 13 electrones. Observemos que las unidades se cancelan. Dentro de la raíz, en unidades tenemos Newton sobre Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Se cancela Newton y bueno, fuera de la raíz nos queda metros sobre Coulomb, y ya dentro de la raíz se aplica la regla del sándwich, porque nos queda 1 sobre metro cuadrado Coulomb cuadrado, se aplica la regla del sándwich, y esto es igual a todo esto, donde finalmente tenemos m sobre c por, y los cuadrados se cancelan con la raíz, nos queda Coulomb sobre metro cuadrado y se cancelan metros con Coulomb. Entonces observamos que el resultado no tiene unidades y que es el número de electrones. Volviendo a nuestro problema, se nos pregunta en qué dirección se acelera. Como las dos cargas son negativas, hay una fuerza de repulsión entre ellas y por lo tanto se aceleran alejándose entre ellas.